Rusia está perdiendo su influencia en África y Putin tendrá que abandonar su sueño de sustituir a Occidente en el continente africano si no cambia de estrategia rápidamente. De hecho, Moscú quería usar África como escaparate de su nuevo poder global y demostrar que mientras Occidente aislaba a Rusia por la invasión de Ucrania, Rusia aún podía expandirse en otros lugares, entrando en los vacíos dejados por Francia, aprovechando el discurso anticolonialista y presentándose como el nuevo garante de la seguridad africana. He visto que muchos de ustedes ven mis videos y eso me hace muy feliz, pero no están suscritos al canal, así que si les gustan mis videos, suscríbanse. Para ustedes es gratis, pero para mí es realmente vital. Muchas gracias. Putin en África quería demostrar la fuerza de Rusia. El problema es que está sucediendo lo contrario. En Malí, los grupos yihadistas y los rebeldes han lanzado una de las ofensivas más fuertes de los últimos años contra el poder central, llegando incluso a matar al ministro de Defensa y obligando al cuerpo africano ruso a retirarse de Kidal, una ciudad simbólica para los rusos porque habían ayudado al gobierno de Malí a reconquistarla en 2023. Y esto para Moscú es una derrota narrativa, además de militar. Porque la promesa rusa era, ustedes, africanos, expulsan a los franceses a Occidente y luego confían en los rusos. Rusos que a cambio les traerán seguridad. Nada de lecciones sobre derechos humanos, nada de democracia, solo armas, soldados, protección política y apoyo militar. Y a primera vista, para las juntas militares del Sahel, vasta región semiárida que atraviesa África al sur del Sahara, esta parecía la oferta perfecta. Porque Malí, Burkina Faso y Níger ya no querían que París, Bruselas o Washington les dijeran qué hacer. Al contrario, lo que querían era soberanía, margen político y, sobre todo, presentarse ante su propia opinión pública como gobiernos libres de la influencia francesa. Y de hecho, Putin quería transformar el Sahel en la prueba de que Rusia podía sustituir a Occidente. El problema, sin embargo, es que ahora el Sahel corre el riesgo de convertirse en la prueba opuesta. Es decir, que Rusia tal vez sí sepa proteger a los regímenes, pero no a los estados. Y Malí es el banco de pruebas perfecto. Después de los golpes de Estado de 2020 y 2021, la junta liderada por Simi Goïta rompió progresivamente con Francia y las misiones internacionales, prometiendo devolver la seguridad al país. Y en ese vacío entró Moscú. Primero con Wagner, luego con el Cuerpo Africano, una estructura vinculada al Ministerio de Defensa ruso y formada en gran parte por excombatientes de Wagner. El hecho es que en 2023 la reconquista de Kidal se había vendido como el símbolo de una nueva era. Y Kidal, de hecho, no es una ciudad cualquiera, sino un centro histórico de la rebelión de los Tuareg, un pueblo bereber en el norte de Malí. Kidal es, por lo tanto, un lugar con un valor político enorme. Y recuperarla significaba decir, el Estado ha regresado y Rusia es más fuerte que Francia. Pero hoy ese mensaje se ha invertido, porque el cuerpo africano tuvo que confirmar la retirada de Kidal después de duros combates, explicando que la decisión se había tomado junto con el liderazgo maliense y que los heridos y los vehículos pesados no fueron evacuados primero. Y además del hecho de haber perdido la ciudad, el problema es que el daño simbólico es enorme, porque si pierdes precisamente la ciudad que habías convertido en la prueba de tu eficacia, entonces el problema, además de lo que sucede en el terreno, es también lo que entienden todos los demás gobiernos africanos que estaban mirando a Moscú como alternativa a Occidente. Y esto para Putin es una gran preocupación, porque Rusia no está en África solo para ayudar a alguna junta militar. Está en África para demostrar que no está aislada, que todavía puede competir con Occidente, que puede construir influencia en el sur global y que puede transformar el resentimiento antifrancés y anticolonialista en poder geopolítico. El problema es que el Sahel no es un territorio fácil de controlar. Hablamos de una franja enorme, semiárida, marcada por estados débiles, pobreza, rivalidades locales y grupos armados. Y el informe de la OTAN que consulté sobre el terrorismo en el Sahel explica precisamente que esta región está atravesada por crisis superpuestas. Desde el terrorismo hasta la fragilidad institucional, pasando por la pobreza, los conflictos y también está la competencia entre potencias externas. Así que no basta con llegar con hombres armados y decir que ahora vamos a arreglar todo. Porque muchos grupos yihadistas en el Sahel no funcionan como un ejército tradicional. No tienen una capital que conquistar, ni un frente estable que romper. Y tampoco hay un solo liderazgo que eliminar. Al contrario, estos grupos cambian continuamente de zona y aprovechan la ausencia del Estado, además de la pobreza generalizada para reclutar combatientes. Y aquí la estrategia rusa muestra su límite, porque Moscú puede ser útil para escoltar un convoy o ayudar a una junta a mantenerse en pie. Pero si el problema es reconstruir un estado, controlar territorios enormes, reducir el reclutamiento yihadista y devolver la confianza en las instituciones, entonces los mercenarios no son suficientes. De hecho, incluso pueden empeorar la situación. De hecho, hay testimonios de 34 refugiados que huyeron de Malí y acusan al Africa Corps y a las fuerzas malienses de graves abusos contra civiles. Y si la población termina aplastada entre los yihadistas por un lado y las fuerzas gubernamentales o rusas por el otro, entonces el resultado no será más seguridad, sino aún más desesperación. Y la desesperación, en ese contexto, corre el riesgo de convertirse en más combustible para los mismos grupos que, en teoría, Rusia querría combatir. Por eso, la pregunta central es, ¿Moscú realmente está protegiendo a Malí
¿O está protegiendo a la Junta de Malí? Es decir, ¿quién gobierna Malí? Porque son dos cosas diferentes. Proteger a Malí, de hecho, significaría hacer la vida de las personas más segura, reducir la capacidad de los yihadistas, recuperar el control en las provincias y, por lo tanto, reconstruir poco a poco el Estado. En cambio, proteger a la Junta significa impedir que el régimen caiga. Y Moscú, por ahora, parece mucho más capaz en lo segundo que en lo primero. Y el Kremlin sí ha dicho que las fuerzas rusas se quedarán en Malí para ayudar al gobierno militar a combatir el terrorismo y el extremismo, pero quedarse no significa necesariamente ganar y estabilizar la región. Y piensen que el grupo armado afiliado a Al-Qaeda en África Occidental incluso ha amenazado con un asedio total a Bamako, la capital de Malí, una ciudad de más de 3 millones de habitantes. Y el problema es que si los yihadistas logran presionar la capital, incluso sin conquistarla, de todas formas obligan al gobierno central a concentrar hombres y recursos en la capital, dejando aún más desprotegido el resto del territorio del país. En la práctica, el riesgo es como una cobija demasiado corta. Si defiendes la capital, pierdes el norte. Si en cambio intentas recuperar el norte, arriesgas poner en peligro la capital. Y hasta los números muestran el problema. Reuters nos habla de cerca de 2.000 hombres del Afrika Korps en Malí. Pero Malí es enorme, de hecho el Sahel es enorme, y los grupos armados no están concentrados en un solo punto. Entonces esos números son demasiado pequeños y solo alcanzan para sostener al gobierno, para proteger algunos puntos muy específicos, pero ciertamente no para controlar un territorio tan vasto, peligroso y complejo. Ahora, atención, porque todo esto no solo concierne a Malí, sino también a Burkina Faso y Níger. Países que han seguido una trayectoria similar. Golpes de Estado, ruptura con Occidente, acercamiento a Moscú, promesa de seguridad. Pero también ahí la amenaza yihadista sigue siendo muy fuerte. Imaginen que, según Reuters, los grupos vinculados a Al-Qaeda y al Estado Islámico han extendido su presencia en Malí, Níger y Burkina Faso, y su área de acción se extiende por más de 3.000 kilómetros desde el oeste de Malí hasta Nigeria y Chad. Y también Reuters escribe que estos grupos operan en aproximadamente el 60% de Burkina Faso y también en amplias zonas del sur y oeste de Níger. Y según estimaciones de la ONU citadas por Reuters, las facciones de Al-Qaeda y del Estado Islámico en África Occidental cuentan en total con entre 15.000 y 22.000 combatientes, así que no estamos hablando de alguna milicia aislada, sino de una verdadera crisis regional. Y esta crisis también nos afecta a nosotros los europeos, no solo a África y Rusia, porque el Sahel es también un asunto europeo y tiene que ver con energía, flujos migratorios y geopolítica. Para que se entienda, piensen que África Occidental produce alrededor de 11 o 12 millones de onzas de oro al año, lo que equivale aproximadamente al 10% de la producción global. La región también tiene, por ejemplo, importantes reservas de hierro, cobre y uranio, entre otras cosas. Y Níger, según datos de la Unión Europea, en 2022 proporcionaba aproximadamente el 25% de la demanda europea de uranio, necesario para las centrales nucleares y por lo tanto para la energía. Entonces, si el Sahel se vuelve cada vez más inestable, no es un problema lejano. De hecho, es un problema que puede afectar materias primas, rutas migratorias, el Mediterráneo. Y aquí también entra en juego Italia, la seguridad energética y la competencia entre grandes potencias, incluidas Roma y Bruselas. Y debemos decir que esta crisis africana podría echar más leña al fuego de la inflación, que ya corremos el riesgo de tener en el futuro cercano debido a la crisis en Medio Oriente. Pero más allá de esto, si Rusia pierde credibilidad, otros actores también pueden llenar ese vacío, justo como Rusia intentó aprovechar el declive francés. Por ejemplo, se me ocurre pensar en China. Probablemente China no enviará miles de soldados al Sahel, porque su modelo es diferente. De hecho, el informe de la OTAN que consulté explica que el compromiso chino en el Sahel está ligado al acceso de Pekín a los recursos naturales africanos y al crecimiento de su influencia geopolítica, a la nueva ruta de la seda, a las inversiones en infraestructura y también a las armas y la cooperación en seguridad. Sí, pero no soldados en el terreno. Entonces China puede aprovechar el fracaso ruso sin tener que cargar con todo el peso de la guerra. Puede decir, ustedes necesitan desarrollo, minas, carreteras, energía y comercio. Y nosotros estamos aquí. Luego está Turquía también, que en mi opinión es en realidad uno de los actores más interesantes. Porque Ankara no tiene el pasado colonial francés, no tiene la reputación brutal de los rusos, pero tiene drones, una industria de defensa que se está desarrollando, comercio, diplomacia y una política exterior muy pragmática. Y de hecho, la presencia turca en el Sahel ha crecido en el ámbito diplomático, económico, humanitario y de seguridad. Y los países de la región ven en Turquía una forma de diversificar sus socios. Sin olvidar que Turquía también está muy involucrada en el escenario libio. Y luego están los buenos viejos Estados Unidos que en los últimos años sin duda han perdido terreno, sobre todo después de los golpes de Estado y la reducción de la cooperación con algunos países del Sahel. Pero Washington podría volver de todos modos con un enfoque más pragmático y más centrado en inteligencia, contención yihadista e intereses estratégicos.
No tanto porque los Estados Unidos sean muy queridos en la región, sino porque si Moscú no garantiza seguridad, algunos gobiernos podrían de todos modos buscar un equilibrio entre varios socios. Y luego está Francia, que sin embargo debe ser tratada con cautela, porque París ha perdido mucha credibilidad en el Sahel. El antifrancesismo, de hecho, no nació de la nada. Nace de la historia colonial, de los errores franceses y del fracaso de años de intervenciones militares. Pero hay que decir que Francia no desaparece realmente. Todavía tiene intereses históricos, económicos, mineros, diplomáticos y de seguridad en la región. Y si Rusia demuestra ser incapaz de estabilizar el Sahel, París podría buscar formas indirectas de regresar. Tal vez a través de inteligencia, cooperación con países costeros y protección de intereses estratégicos. Pero ojo, esto no significa que el fracaso ruso convierta automáticamente a Occidente en el ganador. Al contrario, porque Francia ya ha fracasado. Las misiones internacionales también. Y Estados Unidos de hecho también. Y ahora que incluso Rusia está mostrando enormes limitaciones, la triste verdad es que los verdaderos ganadores corren el riesgo de ser los grupos yihadistas. Y esta es la gran paradoja. Rusia había entrado en el Sahel para aprovechar el fracaso occidental, pero hoy corre el riesgo de convertirse en otro fracaso dentro de la misma crisis. También por la invasión de Ucrania, obviamente, que priva forzosamente a Moscú de recursos militares y económicos. El hecho es que, volviendo al tema de la estrategia rusa, el problema de Moscú es también que su oferta geopolítica sí funciona en la primera fase, porque aprovecha las crisis y la rabia contra Occidente. Pero luego llega la fase en la que también tienes que demostrar que sabes hacer lo que prometiste, es decir, detener a los yihadistas, controlar los caminos y defender las ciudades. Y por lo tanto deberías evitar que una capital sea amenazada, que un ministro de defensa sea asesinado y sobre todo debes defender Kidal si Kidal es el símbolo de tu victoria. Y todo este discurso en el plano simbólico vale aún más porque Moscú ya está involucrada en Ucrania. Porque al estar Rusia aislada, Putin quería aprovechar las crisis africanas como escaparate del poder ruso, que en su mente podía convertirse en la alternativa a Occidente. Y es precisamente aquí donde Malí se vuelve tan importante, porque si la junta maliense sobrevive apenas gracias a los rusos, entonces Moscú sigue siendo influyente, pero esa influencia no traerá grandes ventajas y corre el riesgo de colapsar en cualquier momento. Así que sí, Moscú podrá seguir estando en Malí, en Burkina Faso y tener relaciones con Níger usando África para decir que no está aislada. Pero si los yihadistas avanzan y las juntas siguen asediadas, el mensaje que llega al mundo es todo lo contrario de lo que Putin quería enviar. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Rusia logrará mantener su influencia en África? Escríbanmelo en los comentarios y denle like, hagan hype y suscríbanse al canal si les gustan mis videos. ¡Adiós!